Lucre, Vamos, un variadito de temas que han estado aconteciendo que valen la pena abordar. Esto va la columna del día de hoy, ¿verdad? sí, mira, en realidad voy a generar polémica porque incluso yo utilicé la palabra atentado o lo que pasó en Ankara, no recuerdo bien la Ujú, palabra que es cierto, utilicé. es cierto. El día domingo hubo una acción Ujú, en Ankara, en la entrada del Ministerio del Interior, donde dos personas se realizaron lo que se llama una acción de autosacrificio ujú. en reclamo de, bueno, todo lo que venimos Todo lo que hablando de lo venimos, que vos venís sucede en Turquía, contándonos. ¿no? Y ahí hago un paréntesis porque más allá de que podamos o no tener coincidencia, digo, pensar en una acción de autosacrificio siempre es muy difícil. Cuando hablamos de acción de autosacrificio es la decisión voluntaria de una persona, ya sea de manera individual o a través de una organización, de morir, básicamente sacrificar su integridad física para generar una acción de protesta. Y ahí hay una diferencia. Muchas veces el Estado Islámico o este tipo de grupos realizan esta suerte de acciones de autosacrificio, pero que están orientadas a generar un daño físico a un tercero, ¿no? O sea, que dejen muertos. En este caso, y fue muy clara, el grupo que se adjudicó el ataque, que se llama la Brigada de los Inmortales, dejaron muy en claro que la acción fue de autosacrificio en De- reclamo de la política genocida del Estado turco, pero que era una acción de autosacrificio, no una acción de ataque, y que por eso no hubo heridos, digamos, fue Ujú. porque está realizada de determinada manera y a determinada distancia para que llamara la atención, pero no dañara a terceros. De hecho, No hubo, claro. no hubo muertos y el Estado turco informó que hubo algunos heridos, lo cual no fue real. De hecho, hubo una mordaza mediática horas después, no sé, los medios de comunicación no podían hablar de lo que había sucedido, salvo reproducir los comunicados del Estado turco, que es algo que el Estado turco suele hacer cuando hay cualquier tipo de atentado real o acción de autosacrificio. Después podemos o no estar de acuerdo con la decisión de grupos o personas de llevar adelante este tipo de acciones, pero pensemos que estamos hablando de un contexto muy duro y que, por ejemplo, en el principio de los años 80, cuando todo el movimiento de liberación kurdo estaba tras las rejas, y cuando digo todo, por ende afuera no quedaban más que la gente adulta, más mayor, digamos, o las niñas, empezaron a llevar adelante acciones de autosacrificio, inmolaciones o huelgas de hambre que llevaban a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando el Estado te empuja tanto, arrincona tanto, la única cosa sobre la cual podés decidir para realizar determinadas acciones es sobre tu cuerpo, ¿no? Es muy fuerte esto, es muy Sí, difícil de sí, sí. entenderlo quienes no vivimos en un constante, porque no es que vivimos perfecto, pero no vivimos bajo un régimen como el de Turquía. Entonces, ahí hay facciones que dentro del movimiento kurdo que están más de acuerdo, menos de acuerdo. Hay grupos de izquierda turca que también llevan adelante este tipo de acciones y es una gran discusión de tipo ético, moral y muchas aristas más. Pero lo que sucedió específicamente fue eso. Ahora, la consecuencia, por un lado y esto es una opinión personal, creo que el Estado debe ser responsable que cuando apremia hay una reacción, ya sea de estas características o lo que denominamos autodefensa. Y cuando no te queda ninguna otra opción más, muchas veces llegas a este punto límite, con lo cual en general el movimiento no está de acuerdo porque considera que está mal perder la vida por la causa, pero también es la decisión de cada grupo Ujú. individuo, ¿no? Pero sí es real que tiene consecuencias y lo que ha sucedido obviamente son redadas masivas y hay ya más de 90 detenidos con secreto de sumario sobre las causas. Entonces, se respeta la acción de autosacrificio, sí, pero a veces, bueno, el coletazo que trae es mucho más complejo. Y la invisibilización, porque puertas afuera, la información rápidamente es atentado. De hecho, nosotros como agencia lo primero que subimos fue que había habido un ataque, un atentado, como que todavía no se sabe bien qué había pasado, y también lo pusimos en esos términos, ¿no? Porque bueno, Ujú. a Sí, veces la inmediatez nos hace tener que salir de determinada manera, aunque muchas veces no esté toda la información. Quería como hacer una mínima mención, porque más allá de lo que sucedió y del dato duro de que sucedió un ataque delante del Ministerio, no hubo muertos, pues se inmolaron dos personas, es de medianamente público conocimiento, pero era interesante destacar que se adjudicó la acción, la Brigada de los Inmortales,
Ayer también hubo una acción sin heridos, pero sí tomar otro grupo organizado en venganza de la muerte de compañeros. Digo, hace una semana falleció un periodista que incluso formó parte de la agencia Firat News muchos años, cubriendo en terreno, lamentablemente por el ataque de un dron turco. Entonces, después de lo que sucedió en las últimas elecciones y el panorama oscuro que se espera y que ya viene sucediendo, esto lamentablemente va a empezar a suceder, porque si vos presionas, claramente del otro lado va a haber una reacción. Cuando el Estado presiona tanto, y lo podemos saber de primera mano en los momentos más oscuros incluso de la historia de nuestro país, de alguna manera el concepto es como que uno ya no tiene nada que perder, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una consecuencia directa de los desmadres, digamos, que es un Estado. Sí. Como bien decía al principio, vamos a hacer un punteo. La idea es hablar de 3 temas. Este era importante y por ahí quería dejarlo en claro. También hoy se cumplen 10 años de un naufragio, de una palera que llevaba más de 500 personas en estado que estaban huyendo de sus territorios, y en la costa italiana se hunde, mueren más de 500 personas que venían intentando poder refugiarse en Europa. Y lo traigo a colación justamente porque ya hemos hablado muchas veces en la columna de lo que sucede con esto, y para que tengamos una idea, hasta el día de hoy hay registros oficiales de que ya han muerto 22.300 personas en ese tipo de accidentes. Bueno, es complicado llamarlo accidente, pero bueno, en ese tipo de situaciones en la que personas están huyendo de determinados territorios, que normalmente están en conflicto, o en guerra directamente, o están siendo invadidos o intervenidos, y en la desesperación salen al mar y terminan muchos de esos barcos naufragando. Sí. De hecho, todavía siguen desaparecidos casi todos los cuerpos correspondientes al naufragio de junio pasado, que fue frente a las costas griegas, que también fue de alrededor de 500 personas muertas y desaparecidas en ese naufragio. Entonces, estos datos no son un detalle menor, porque todas estas cosas que venimos comentando, digamos, que venimos contando, una de sus consecuencias tiene que ver con el refugiado, la persona exiliada, la que decide irse del territorio. Y en este hilar de un contexto a otro, agregar que algo que viene sucediendo hoy está generando que 100.000 personas se exilien del territorio Nagorno-Karabaj, porque el 20 de septiembre pasado nuevamente Azerbaiyán generó una operación relámpago, una ofensiva sobre el territorio autónomo de Nagorno-Karabaj, que recuerden que está en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, y que en el 2020 ya hubo un conflicto de guerra, un conflicto bélico, porque esta región, que fue anexada arbitrariamente a Azerbaiyán, en realidad es de etnia armenia, de comunidad armenia. Entonces, ellos se autoproclamaron hace 10 años una región, un territorio autónomo, digamos, de identidad armenia, dentro de este anexamiento compulsivo que se llevó adelante por parte de Azerbaiyán. El 20 de septiembre hubo una nueva ofensiva que dejó 200 muertos y alrededor de medio millar de heridos y heridas, y lamentablemente concluyó con que el presidente de esta región autónoma firmara un acuerdo para desintegrar la región autónoma. El 1 de enero van a dejar de conocer o de ser esta región que costó muchos años de lucha. Y acá pasan 2 cosas. Primero, que en este momento hay 100.000 personas que se están exiliando hacia Armenia y otras regiones, porque claramente no pueden estar en el territorio, pero además que Azerbaiyán ha prometido, entre comillas, un proceso de reintegración de las personas del territorio, y esta reintegración no es más que una asimilación, porque la reintegración consta en que pueden volver al territorio como azerbaiyanos, pero ya no más como su identidad armenia. Entonces, una vez más estamos frente a este tipo de conflictos. Lamentablemente se ha hablado poco de esto y lamentablemente ha habido muchos muertos, muchos heridos y un montón de personas exiliadas que están perdiendo su territorio, su hogar,
su historia y que aparte se los está invitando a reincorporarse a través de un proceso de negacionismo, ¿no? De negacionismo de su etnia y de su cultura y de su religión. En este contexto, Turquía juega un rol porque en ese sueño de la recuperación del Imperio Otomano, Turquía ha puesto milicias, ha puesto armas y ha movido los hilos en la geopolítica internacional para que todos hagan la vista gorda a un conflicto que sucedió en 2020 y sucede ahora, y en el medio, y que en ambos casos fue brutalmente civilizado. Si no hubiera sido por la lucha y la solidaridad de muchos, eso hubiera quedado invisibilizado. Y en el medio fue la guerra entre Rusia y Ucrania, con la desafortunada frase de nuestro presidente actual de que no puede ser que haya una guerra en estos tiempos que corren, cuando no es la única y había sido meses atrás la de Armenia, la de Azerbaiyán atacando la frontera con Armenia. Traté de resumir estos tres temas que me parecía importante que no pasaran desapercibidos y que de alguna manera tienen relación unos con otros. La política de Turquía genera refugiados, la política de Turquía genera gente que quiere huir y eso genera muertos, sobre todo en las costas de Europa. Y la política de Turquía está generando que ahora empiecen a haber nuevamente acciones de autosacrificio. La invisibilización del mapa mundial, la invisibilización de los poderosos, de los países imperiales, está también generando la posibilidad de que esta región lamentablemente pierda su autonomía después de 10 años, ¿no? Porque no es menor, o sea, lograr la autonomía de un territorio y que 10 años después, por una orden presidencial, la suelten, no puedo dimensionar lo que se siente porque claramente no he vivido algo similar, pero seguramente debe ser terrible como comunidad, terrible. Y aparte, digamos, de que sea una decisión arbitraria, que la posibilidad de volver a tu tierra sea perdiendo tu identidad. Bueno, Lucre, te agradecemos por el pantallazo que nos has dado. Bueno, sí, por supuesto, nos encontramos entonces. Abrazos. Saludos. Escuchamos a Lucrecia Fernández con su columna de Medio Oriente. Lucrecia Fernández de Firat News, abriéndonos la ventanita de lo que acontece en Medio Oriente con sus análisis y reflexiones. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate.